4 minutos, 9:04. Continuamos nosotros. Bienvenidos a la segunda hora de ampliación del domingo. Este es un año electoral. Ya iniciaron algunos candidatos sus campañas. La población lo advierte, entre otras cosas, porque ya empezaron por todo Lima los carteles, las banderolas, pero además también el festival de las pistas y veredas que se reparan una y otra vez. Bueno, vamos a conversar sobre este y otros temas con el doctor Julio César Castiglioni. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están, señor Ricardo? ¿Cómo están, señor? Especializado en temas municipales. Bueno, ya nos espera, ya empezamos a los ciudadanos, los medios de prensa, los periodistas a percibir cómo se va calentando el ambiente municipal. Pero a propósito de ese tema que los vecinos resienten más rápidamente, ¿no? El tema de la incomodidad que supone la rotura de pistas y veredas. Algunos sospechan de que esto es para sacar alguna pequeña comisión, hacer algún pequeño favor. ¿De qué se trata? ¿Qué ha advertido usted en su experiencia? ¿Por qué esto de la locura de pistas y veredas rotas que se reparan y se vuelven a reparar y a romper, sobre todo en época electoral? Sí, es penoso. Ibis Oliveira, un pensador municipalista brasilero, creó el presupuesto participativo tomando como idea la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador, la COAVES. ¿Qué tenía esto como objetivo? Que los alcaldes no hagan las obras que a ellos les interesa políticamente y económicamente, en muchos casos. Penosamente, en nuestra legislación nacional no se puso que esto, lo que se apruebe en el presupuesto participativo con los agentes participantes, tenga efecto vinculante. Es decir, a los vecinos se les consulta qué obras hay que hacer, pero cuando va al Consejo Municipal, el Consejo Municipal no lo toma en cuenta. Le da prioridad, entre comillas, a otras. A otras cosas. O sea, termina siendo un remedio el Consejo de Coordinación Local porque le da prioridad a otras cosas. ¿Qué es lo que se buscaba con el presupuesto participativo? Que los alcaldes no hagan las obras que a ellos les interesa, que se hagan las obras que le interesa a la comunidad. Y como no tiene efecto vinculante, entonces estamos en este problema del capricho de muchas autoridades que terminan haciendo en esta época electoral las obras que más vistosas, el romper veredas 1, 2 o 3 veces, el remodelar la plaza principal o el parque principal para llamar la atención. Este es un año electoral, ha empezado la selección, el proceso electoral ha empezado muy temprano desde la convocatoria del presidente de la República, el 25 de enero, y a pesar que todavía no existen precandidatos oficiales de ninguna agrupación, todos son aspirantes a precandidatos al interior de sus agrupaciones políticas, ya vemos que no solo las propagandas, sino vemos que penosamente, nuevamente las calles son obstaculizadas por estas obras, rompedura de pistas, de veredas, obras que se vuelven a hacer, se vuelven a recapear, y aquí lo que necesitamos es una buena acción de control. Penosamente la Contraloría General de la República cumple un rol en la tercera etapa. La Contraloría General de la República tiene un rol de que es preventivo, concurrente y posterior. Pero lamentablemente, sobre pretexto de que la Contraloría no tiene los recursos suficientes, actúa posteriormente, cuando los hechos están consumados. Y de eso no se trata. Se trata que el Sistema Nacional de Control tenga que decir, esto no se puede hacer, y cuando se está haciendo esto no debe continuar a hacer la acción de control inmediatamente y no posteriormente, cuando muchas veces ha terminado las gestiones municipales, y denunciar a las personas que ya no están en los cargos con largos procesos judiciales y no tiene ningún sentido. El tema es que el Sistema Nacional de Control tiene que participar activamente. Es la única manera, porque la otra, a la sociedad civil no le hacen caso, a la Defensoría del Pueblo con las denuncias que puede hacer tampoco le hacen caso. La única manera de poder fiscalizar el buen uso del manejo público es que el Sistema Nacional de Control funcione en los gobiernos locales y regionales. Esto explica que de todas las áreas del Estado, los alcaldes y los municipios son los que tengan más denuncias de tipo judicial. En parte, sí. Es clarísimo, es estadística. O sea que ser alcalde es un poquito peligroso. Es bastante peligroso porque puede un alcalde ser denunciado porque desaloja a los ambulantes de la vía pública,
como cuando clausura un bar o un prostíbulo que está funcionando de forma ilegal. Las denuncias por abuso de autoridad son muy frecuentes, pero mayormente también hay otras denuncias por el mal uso de los fondos públicos, ¿correcto? El peculado, malversación de fondos, la concusión. Lo que decía el señor Ricardo, este tema que es un cáncer nacional, sí, pues, del famoso diezmo, ¿no? Que es algo que tenemos que cortarlo de raíces. O sea, los porcentajes que se piden a nivel nacional, que todos lo sabemos que existe, pero que no está escrito, pero que parece que eso fuese una ley nacional para hacer las obras. Y eso tenemos que cortar de raíz porque la administración pública está corrompida de tal manera que pareciera que esto es usual. Que los proveedores tengan que dejar un 10 o 15%. Ya lo presupuestan. Ya, sí. No, ya está en el presupuesto. Forma parte de ese negocio. Claro, no puede, pues. Entonces, ahí que está fallando el Sistema Nacional de Control y al mismo tiempo lo que son los procesos de selección a través del OCE, a través de las bases. Cuando uno hace bases dirigidas, bases con determinadas características que responden a intereses o a determinadas empresas, o los famosos procesos de exoneración, las adjudicaciones directas, entonces evidentemente que están dirigidos los procesos. Nos falta avanzar bastante sobre el particular en lo que son los procesos de selección, porque penosamente los procesos de selección a dedo, dirigidos, abundan desde el gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales, y eso es lo que también tenemos que evitar, porque es ahí donde empieza pues la corrupción, ahí donde empieza a favorecerse a empresas que no tienen los requisitos correspondientes, entregan cartas fianzas, consorcios fantasmas que se crean para postular en el proceso, reciben un porcentaje del 20-30% de adelanto, terminan desapareciendo, terminan estafando a nivel nacional y no pasa nada contra ellos, desaparecen el consorcio y forman otro consorcio para otro lugar y no pasa nada con esas personas y siguen estafando a nivel nacional con la complicidad en la mayoría de los casos de las autoridades locales. Hay otro tema que yo veo a los candidatos alcaldes, a los municipios, que hacen unas promesas que suenan sensatas, pero que en el fondo no pueden cumplir. Por ejemplo, vamos a reformar el transporte. Para reformar el transporte hay un montón de manos metidas en el mismo plato y nadie se pone de acuerdo en el tema. Entonces comienzan los municipios feudos. Yo me peleo con el Callao se pelea conmigo, el microbús llega hasta la frontera del distrito tal, etcétera. Entonces ahí lo que tenemos es una maraña infernal. Luego, el otro tema de contiendas de competencia se da justamente ya que estamos hablando de pistas y veredas, con las pistas y veredas, ¿no? Porque no se sabe quién es quién. Entonces, todo esto, yo no sé si se ha ido complicando a veces exprofeso para aumentar personal, porque otra de las costumbres es aumentar las planillas municipales, o aquí alguien tiene que sentarse, quizás encabezado por el doctor Castiglioni, a decir, señores, no, por favor, hay que cambiar las leyes. ¿Es caótico o no? Tenemos un gran problema. Estamos confundiendo lo que es la autonomía con las autarquías. Y las municipalidades provinciales y distritales creen que tener autonomía es hacer lo que mejor les parece o lo que, disculpando la expresión, lo que les da la gana. En el tema de transporte, quien crea el desorden a nivel del departamento de Lima es el Callao, pues. Y en consecuencia crea disposiciones distintas a las de Lima. Aquí lo que tenemos que hacer, sencillamente, regresar a lo que se ha dicho muy tibiamente por parte del gobierno nacional, crear una autoridad nacional que dé todas las disposiciones sobre el transporte y los gobiernos locales lo hagan cumplir. Porque en ciudades conurbadas, como es Lima, el Callao, Huarochirí, Canta, no puede ser que cada provincia esté creando sus disposiciones. Los vehículos que trabajan en Lima no pueden entrar al Callao si es que no tienen autorización. Y encima no pueden entrar al aeropuerto. Entonces, en ese paso, mañana Cañete saca su ordenanza y dice no puede entrar a Cañete. Canta saca su ordenanza, no puede entrar a Canta. Guarochirí saca su ordenanza, no puede entrar a Guarochirí. Claro. Y estamos hablando del departamento de Lima. Entonces, la autarquía, por la autarquía, el abuso por el abuso de las municipalidades, una malentendida autonomía. Creo que en el tema de transporte el gobierno nacional tiene que agarrar bien los frenos. Doctor, nadie quiere agarrar esto. No, pero el gobierno nacional no se puede librar de esa responsabilidad. Las grandes políticas nacionales las tiene que dictar el gobierno nacional y los gobiernos locales las tienen que cumplir. ¿Por
Yo soy un amante de los gobiernos locales, soy un defensor de los gobiernos locales, pero por el abuso de los gobiernos locales en el tema del transporte, necesariamente tenemos que regresar a que el gobierno nacional tenga que dictar las grandes políticas nacionales, porque en caso contrario vamos a crear autarquías y estados feudales a nivel nacional y en consecuencia terminan haciendo lo que mejor les parece al libre y antojo de la autoridad de turno. En el tema de la competencia, o sea, de aquí para allá ¿por qué fracasó el Serenazgo Sin Fronteras? ¿Por qué fracasó el Plan Telaraña? Por una sencilla razón, porque donde terminaba el distrito se podía pasar con el Serenazgo Sin Fronteras al otro distrito. Pero como empezó el celo, no, a este delincuente yo lo agarré en mi distrito, no en el tuyo. A esta prostituta lo agarré en mi distrito y no en el tuyo. Yo hago la presentación en la prensa, no tú. Exacto. Ese es el tema. La perversión la pone acá el ingrediente de los medios de comunicación. De la exposición mediática, pues, el glamour que tiene eso para algunos. El glamour. Entonces, para de Ripley, esta es mi prostituta, este es mi delincuente, entonces, por eso fracasó. Fracasó por el celo tonto de los gobiernos locales, distritales, vecinarios, colindantes, que podían trabajar uniformemente en forma organizada y que no lo hicieron. Entonces, aquí lo que nosotros nos falta es mucha voluntad política, conocimiento del tema, en el tema de Lima, liderazgo fundamentalmente para poder articular los 43 distritos de Lima y que entendamos que la autonomía local no es autarquía. La autonomía está dentro de su jurisdicción y dentro de sus competencias. No se trata de hacer lo que mejor nos parece ni lo que nosotros queremos hacer. Se trata de hacer lo que la ley manda. Y la ley en ese sentido es muy clara. No pueden hacer interpretaciones los gobiernos locales de algo que no les corresponde. Quería ir a otro tema, doctor, que es eminentemente municipal, que es el tema del servicio de los taxis. Yo esta mañana salí de mi casa a las 4:30 de la mañana para llegar a las 5 aquí a Radio Programa y pasé delante del Arcomar. No suelo transitar a las 4:30 por ninguna parte, no conocían lo que me esperaba ahí. Los taxis estacionados, que nosotros conocemos amarillos, una segunda línea de taxis, una tercera línea, y aunque no parezca, pero sí, una cuarta línea de taxis. Para pasar yo hacia el malecón Armendáriz he tenido que hacer un verdadero toreo de 4 líneas de taxis. Estaban esperando, yo pienso, que los muchachos salgan de las discotecas que hay en Arcomar. Es decir, ¿qué podemos hacer con los taxis, que es fuente de accidentes, es fuente de irritación y de atascos en nuestra ciudad? En primer lugar, quería preguntarle, ¿es cierto que Lima es la única capital de América Latina que no tiene taxímetros? Es verdad. La única. Y cuando hace muchos años atrás, acá el señor se intentó con Manuel Cáceres de Agranto poner los taxis en la época de cuando Jorge del Castillo era alcalde de Lima, todo el mundo protestó, pues porque evidentemente el taxímetro nos iba a decir cuánto nos deberían cobrar y muchas veces terminan asaltándonos los taxistas en el buen sentido de que nos cobran más de lo que deberían cobrarnos. El tema del estacionamiento no solamente pasa en Larcomar, pasa en los centros comerciales, pasa en los lugares donde hay congestionamiento de personas o que las personas acuden a adquirir sus bienes y en consecuencia se estacionan en las puertas o en los lugares para salir de mesa redonda, entonces se estacionan de forma muy cerca, la policía no lo saca, la municipalidad no lo saca, cuando eso está prohibido. El estacionamiento en la vía pública está prohibido. Esa es falta de manejo del gobierno local. Está prohibido estacionarse en la vía pública. Pero la Policía Nacional, que es la que tiene que ver en lo que es el tránsito, conjuntamente con el gobierno local, no lo saca, porque lamentablemente tiene pues, algunos intereses con estos señores, porque no puede ser que se apropien de la vía pública para que puedan esperar a sus pasajeros. Y en todo caso, si quieren dar ese servicio, que lo den dentro del Arcomar, que tiene sus propios estacionamientos, o en lugares cercanos donde puedan llamar a las personas que van a utilizar cuando se trata de centros comerciales. ¿Cuántos taxistas hay en Lima? De los que sean informales hay incontables, ¿no? Y de los que se han registrado más o menos estamos hablando como de 30.000. Y sin embargo, si pudiéramos avanzar con la formalización o en la organización, el orden de los taxis en Lima, yo creo que resolveríamos la mitad del problema del tránsito en la capital, del tráfico.
de vehículos. Es que ahí también no se tiene una idea clara. Primero se dijo que deberían pintarlo de amarillo, después se dijo que ya no, que deberían ponerle... Tiene que tener paraderos como en cualquier ciudad, ni siquiera de Europa ni de Estados Unidos, sino latina, que es principal, cualquier capital del mundo. Tiene que estar debidamente identificados. Claro, identificados con paraderos y con una central telefónica a la que se acceda rápidamente. Exactamente. Pues entonces es una locura. Es complicado formalizar el transporte en una ciudad tan desordenada como la nuestra. Más complicado no hacerlo, ¿no? Es más caro no hacerlo. Es más caro no hacerlo. Más caro no hacerlo, pero... Pero es que el problema es que no se tiene una visión clara de lo que se quiere hacer y a dónde estamos yendo. No sé, ¿por qué hay tanto cambio, por ejemplo? Yo me encuentro con cada artista, les han cambiado las normas constantemente. Eso no puede ser. El mensaje que se da con eso es tremendo. Es que las decisiones se toman con criterios políticos y más no con criterios jurídicos. Las grandes decisiones de toda autoridad municipal en este año que estamos en un año electoral son el primer año. O sea, el siguiente año, la persona que entre al lugar, o sea, reforma del transporte, remodelaciones, las grandes decisiones trascendentales se toman el primer año, no el último año. Porque esas ya suenan a ser populistas. Pues el último año te estás defendiendo. Claro, y estás pensando en el proceso electoral, al cual nosotros hemos dicho aquí en radioprogramas desde siempre que no debería haber reelección de los cargos de alcalde, regidores, presidentes regionales. Y hemos dicho que debería subirse a 5 años el periodo de mandato y no reelección inmediata, porque la reelección lamentablemente en la mayoría de los casos trae corrupción. Y además hemos dicho hace unos días acá también que el cargo debería ser renunciable, porque estamos con la Constitución de 1834, en la cual que era el cargo no era renunciable. Y por una sencilla razón, la persona puede estar, la cambian de lugar, pasa mucho en provincias. Los profesores, las enfermeras, lo rotan a otro lugar y tienen que generar su vacancia por inasistencia a las sesiones de consejo porque ya no pueden ir. Pero si es fácil que deberían renunciar. Entonces, el Congreso de la República, que lamentablemente está de espaldas al país en todos estos últimos tiempos, no se ha preocupado en legislar ni modernizar las leyes orgánicas de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales. Va a venir de nuevo, tenemos que despedirnos ahora, doctor, pero vamos a seguir invitando al doctor, señor Tamariz, si lo considera usted pertinente, para seguir tocando estos temas a medida que se va... A ver si un día hacemos un programa sobre cuánto cuestan las promesas electorales hoy. Porque se miente tan fácil en el Perú. Señor Dios mío. Y con las promesas electorales se rematan y todos somos millonarios. Es que eso es como consecuencia de que el voto es obligatorio, pues. Sí, señor, también. Entonces, como el voto es obligatorio, yo miento fácilmente porque todos van a ir a votar. Todos tienen que ir a votar. Y entonces, en ese momento juegan póker. Por mal menor o juegan póker. Sí, porque señor. si fuese voluntario no se mentiría. Yo trataría de convencer a mi elector para que vaya a votar por mí y me esforzaría por cumplir mis promesas electorales. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Feliz Día de las Madres a todas las madres que nos escuchan, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias.